Mi nombre es Vanessa Fuentes y soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador de la carrera de Ciencias Jurídicas. Hoy vamos a hablar un poco sobre el derecho a la libre circulación y residencia. En el artículo 5 de la Constitución establece que toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca. El derecho tiene tres manifestaciones principales: libertad de entrar al territorio nacional, de permanecer en él, incluye la libre circulación interna y la residencia, la libertad de salir del territorio nacional. La Constitución permite que este derecho sea limitado, pero únicamente con ley formal, lo que implica una reserva de ley y la necesidad de que cualquier restricción sea razonable y proporcional. Dentro del marco legal tenemos a la Ley Especial de Migración y Extranjería, que regula los procedimientos de ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras, así como los documentos de viaje de los salvadoreños. Establece las categorías migratorias: residente temporal, residente definitivo, etc., y los requisitos para adquirirlas, perderlas o renovarlas. Ley contra el desplazamiento forzado interno. Aunque se enfoca en una situación específica, indirectamente reafirma la libre circulación y residencia al garantizar los derechos de las personas desplazadas a retornar o a establecerse en otro lugar del país en condiciones de dignidad. El derecho se encuentra también reconocido en diversos instrumentos internacionales ratificados por El Salvador, los cuales tienen rango supralegal y sirven como parámetro de constitucionalidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 13, establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 12, reconoce el derecho a circular libremente, a escoger la residencia y a salir y regresar al propio país. También tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José. Establece en el artículo 22 que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él, con sujeción o con las disposiciones legales. También reconoce el derecho a salir de cualquier país y a regresar al propio. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado el contenido de este derecho, caracterizándolo como la facultad de toda persona de moverse libremente en el espacio sin más restricciones que las impuestas por la ley, y la necesidad de proteger otros bienes jurídicos como la seguridad, como la salud, el orden público, etc. La Sala de lo Constitucional distingue el derecho en la libre circulación, que es el derecho a desplazarse de un sitio a otro dentro del país o entre países sin encierro o reclusión. La libertad de residencia, que es el derecho a elegir el lugar donde vivir o establecer el domicilio y a no ser obligado a cambiarlo. Y quiero poner un ejemplo de jurisprudencia: la sentencia de la inconstitucionalidad por restricciones en pandemia. Una descripción podría ser que durante la emergencia por la pandemia del COVID-19, el órgano ejecutivo emitió decretos que establecieron una cuarentena domiciliar estricta y obligatoria para todos los habitantes del país. Esos decretos
limitaban la libre circulación a un conjunto muy reducido de excepciones, compras, medicamentos, ir al banco, trabajar en rubros esenciales, las cuales deberían ser justificadas ante la autoridad, que sabemos que es la PNC. Sabemos las medidas de aplicación que usaba la PNC y la Fuerza Armada. Realizaban controles y en muchos casos detenían y enviaban a centros de contención a personas que consideraban que incumplían las restricciones de circulación, incluso sin existir un encierro formal en un proceso penal o administrativo reglado. Se interpusieron varias demandas de inconstitucionalidad contra el derecho ejecutivo que regulaba la cuarentena y sus medidas de implementación. Los demandantes alegaron que la restricción a la libre circulación y el internamiento en centros de contención por simples infracciones a la cuarentena, que era una medida administrativa, resultaba desproporcionados, arbitrarios y violatorios del artículo 5 de la Constitución, pues solo una ley formal podía establecer tales limitaciones y además los centros de contención implicaban una privación de libertad que solo procedía por orden judicial o flagrancia. La solución de la Sala de lo Constitucional y la decisión principal fue que la Sala declaró inconstitucionales las disposiciones de los decretos ejecutivos que limitaban la libre circulación de forma tan estricta y que facultaban a las autoridades administrativas a detener y a trasladar a personas. El fundamento de solución reiteró que el artículo 5 de la Constitución requiere que las limitaciones al derecho a la libre circulación sean establecidas por la ley formal, decreto legislativo, no por decretos ejecutivos. El Ejecutivo no podía restringir un derecho fundamental de esa magnitud por sí mismo, aunque reconoció que la restricción era necesaria para proteger la salud pública, bien constitucionalmente valioso. La forma en la que se implementó fue desproporcionada y no idónea. Sostuvo que el internamiento en un centro de contención constituía una privación de libertad, la cual, según el artículo 12 de la Constitución, solo puede ordenarse con base en ley, por orden escrita de un juez competente o en caso de una flagrancia. La mera infracción a una cuarentena administrativa no justificaba esta restricción. El derecho a la libre circulación y residencia puede limitarse, pero la limitación debe ser legal, debe ser necesaria y proporcional, siempre respetando el contenido esencial de los derechos fundamentales y de las garantías del debido proceso.